Un saludo cordial a toda la radioaudiencia, los televidentes de Diaconando TV, dándole la bienvenida nuevamente a este espacio, una charla con el diácono, en donde podemos compartir aspectos muy importantes e interesantes acerca de la vida diaconal, acerca del ministerio diaconal y que permite que el ministerio de Jesucristo servidor llegue hasta los confines del mundo. Para este espacio de hoy tenemos un invitado muy especial desde la diócesis de London, en Ontario, Canadá, nuestro hermano Víctor Salazar. Víctor, bienvenido a este espacio de una charla con el diácono. Muchas gracias, mi hermano Juan Carlos. De verdad que estoy muy alegre de estar en estos momentos aquí compartiendo contigo y con toda la audiencia de Diaconando TV. Muy bendecido. Gloria a Dios. Y con esa actitud, con esa paz y tranquilidad que reflejas, pues seguramente nos vas a contagiar a todos en estos minutos que vamos a estar conversando para la audiencia de Diaconando TV. Eso espero. Bueno, Víctor, abramos esta entrevista con una pregunta que nos hacen muy frecuentemente. ¿Quién es Víctor Salazar? Víctor Salazar es, soy colombiano, de Manizales. Pues es algo muy especial porque le hablo yo mucho a las personas acerca de por qué Dios permite que uno salga de su país y que esté en otros países cuando la gente muchas veces no se halla. Y yo digo, la identidad mía la encuentro aquí en estos momentos en Canadá, todo lo que Dios me ha regalado desde que salí de Colombia, que ha sido también como el resultado de un caminar allá y muchas cosas se han hecho realidad acá, cosas que jamás pensé que se fueran a dar, como el hecho de hacerme diácono entrando a un programa en inglés, que fue algo complicado, y ver los frutos tan bonitos que hay en estos momentos de mi vida, que tengo oportunidad de servir en muchos ministerios, que el hecho de que tenga un segundo idioma es apreciado por mi obispo, por mis hermanos diáconos aquí en London y en la diócesis de London, y no, de verdad que sí. Te cuento que soy un diácono permanente, casado. Mi esposa Luz María y yo llevamos, déjame ver, vamos a cumplir 32 años de casados el próximo. Y tienes que hacer la cuenta. Sí, me toca hacer la cuenta porque a veces me coloco uno más o uno menos. Y es bonito porque imagínate, Luz María ha sido muy importante en mi diaconado, mis hijos también, porque han sido un apoyo incondicional y porque en cierta forma también hablo en estos momentos de mi esposa, y es que todos los que hemos pasado por el proceso del diaconado reconocemos que sin el apoyo de la esposa uno no podría haber llegado hasta este punto. Así es. Te cuento que salí de Colombia en el 99, me fui a vivir a Nueva York. En Nueva York viví 3 años y medio. Y precisamente cuando tuvimos la situación de las Torres Gemelas, yo estaba trabajando cerca de las Torres Gemelas ese día. Transforma algo muy negativo en algo tan lleno de tanta bendición, y es el hecho de haber podido venir a este país, un país que nos ha dado oportunidades, nos ha acogido, el país en que me hice diácono. O sea, algo muy lindo, el país donde mis hijos se han podido educar, porque la verdad era que ellos en Estados Unidos no tenían una oportunidad como las oportunidades que ellos han podido ver realidad en este país. ¿Cuántos hijos tienes, Víctor? Tengo a Mateo. Mateo es mi hijo mayor, tiene 30 años. Él es químico puro de la Universidad de Guelph. Se casó hace un año, todavía no soy abuelo, estoy esperando esa noticia.
y también tengo a Mariana, mi hija menor. Ella todavía vive con nosotros. Ella terminó su programa de Social Work en trabajo social en la Universidad de Western hace 3 años, y en estos momentos trabaja con una ONG de la ciudad de London que provee casas para personas de bajos recursos. Excelente. Sí. Es muy gratificante cuando se empiezan este tipo de charlas, y sobre todo para nuestra audiencia de Diaconando TV, cuando se empiezan a escuchar las historias de los diáconos, cómo de alguna manera debemos considerar que Dios nos va abriendo un camino y nos lleva hasta el sitio en donde nos necesita, ¿no? Es muy hermoso, y además de eso en compañía de la familia. Sí, es increíble, porque yo te cuento que todos han tenido un granito de arena en lo que ha sido, digamos, el tiempo de formación del diaconado, el hecho de estar en los ministerios. Por ejemplo, algo que para mí es bien especial es que cuando el primer año del diaconado recuerdo lo difícil que fue, porque nosotros teníamos un fin de semana cada mes en el seminario, y fuera de eso teníamos reuniones mensuales con un diácono y el grupo de aquí de la ciudad de London, y nos tocaba escribir. Mira, nos daban 2 o 3 libros para leer cada mes y había que escribir un reporte. Teníamos que escribir un reporte acerca del fin de semana en el seminario. Había que escribir un reporte por cada reunión con el grupo de los candidatos y con el diácono. Otro reporte para creciendo y madurando en nuestra vocación como diáconos. Y todo en inglés. Entonces imagínate que en el primer año yo tomé la decisión, yo dije no, pues voy a escribirlo en español y luego lo coloco en Google. Dios mío, era terrible, porque Google cambiaba totalmente el sentido y el contexto de lo que yo quería decir, y entonces mi hija era como el salvavidas mío. Pero pasó algo muy especial, y fue esto, que cuando Mariana empieza a leer los diarios que yo estaba siguiendo para el programa del diaconado, Mariana empezó a conocer muchas cosas de mí, de la forma en que yo sentía, como percibía a Dios, cómo vivía mi matrimonio, y es algo increíble, porque ella luego entró a su carrera de trabajo social, y ella tiene un don muy grande con las personas, y ella como que saca pecho diciendo, no, es que es como mi papá, así. Qué hermoso. Sí, es hermoso. Y ven, Victoria, en medio de toda esta historia, ¿cómo llegaste tú al diaconado? ¿Cómo llegué al diaconado? Mira, yo pienso que absolutamente todos los hombres en algún momento tienen un llamado a ser sacerdotes. Sí, suele suceder. Oye, eso es increíble. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el último año del bachillerato, yo consideré entrar al seminario, pero en esos momentos, como hijo mayor, digamos que yo tenía una responsabilidad grandísima con mi papá y con mi familia, y en cierta forma no tenía la libertad que yo necesitaba en ese momento para tomar ese tipo de decisiones, porque yo le ayudaba a mi papá llevando un negocio que él tenía en Colombia, y era como, en cierta forma, como que yo no podía tomar esas decisiones de decir, no, me voy a hacer sacerdote y lo dejo a usted solo, no. Pero siempre estaba ese amor a la iglesia, ese amor a Dios. Y por ejemplo, cuando yo salí de Colombia, el tiempo que estuve en Estados Unidos fue un tiempo, digamos que fue un desierto en el sentido de que se trabajaba mucho. Yo trabajaba, tuve básicamente 2 trabajos. El primero fue trabajando en parqueaderos en Manhattan, y otro trabajo que tuve
fue manejando un coffee truck, un camión Eso. donde yo vendía comida. Ah, ok. Sí. Y es algo increíble porque cuando yo llegué a Nueva York, yo jamás me imaginé que iba a hacer cosas que yo jamás hice en Colombia, como manejar un camión, como salir. Yo me acuerdo el primer día que yo salí a manejar el camión a las 4 de la mañana en Brooklyn, y me entregan las llaves del camión y yo nunca había manejado un camión y me dicen hasta luego. Y me daba mucha risa porque Manizales tenemos que vamos calle primera, segunda, tercera, cuarta, y aquí cada calle tenía un nombre. O sea, yo estaba súper asustado, pero es ver también cómo Dios permite que nosotros enfrentemos situaciones difíciles, y como hablo yo con mi esposa, es increíble Dios cómo ha tomado cuidado de nosotros siempre, siempre, es una bendición. Tanto cuando estuvimos en Estados Unidos, en Colombia, en Estados Unidos, aquí en Canadá, siempre hemos tenido la presencia de Dios palpable. Qué testimonio tan Sí. lindo, y un testimonio que seguramente le da mucho ánimo a la audiencia de Diaconando TV. Víctor, Claro. tú has mencionado mucho a tu esposa. Perdóname, yo te quiero hacer una pregunta porque es que es una curiosidad que le da mucho a nuestra audiencia, y es bueno, y cuando tú dices me voy a hacer diácono, en ese camino que nos estás contando, ¿qué dice tu esposa, tus hijos? No, es que imagínate que con mi esposa hace unos 11 años pertenecemos a los equipos de Nuestra Señora. O sea, inicialmente pertenecimos a un grupo de parejas que no tenía una espiritualidad definida. Luego conocimos de los equipos de Nuestra Señora, y a través del trabajo con los equipos de Nuestra Señora, pues mi esposa y yo nos hemos unido mucho. Cuando yo llego aquí a Canadá, yo no tenía el inglés. En Estados Unidos yo no tenía la oportunidad de ir a estudiar inglés. Aquí en Canadá lo pude hacer, estudiar el idioma. Entonces yo recuerdo que nos involucramos mucho con el trabajo de los equipos de Nuestra Señora, y en determinado momento le dije yo a la Mona, ¿recuerdas cuando en Colombia teníamos director espiritual? Qué rico tener un director espiritual acá. Entonces conocimos un sacerdote canadiense que había estado de misionero en el Perú, el padre Claire Coleman, y él era el vicario de la diócesis. Entonces le digo yo al padre que si él consideraría ser mi director espiritual. Eso fue hace 10 años y todavía es mi director espiritual, y el de mi esposa también. Y en una de esas charlas él me dice, Víctor, ¿tú no has pensado nunca en el diaconado? Yo le dije, padre, yo no soy digno de subirme allá al altar. Y él llega y me mira a mí y me dice, Víctor, nadie es digno de subirse allá. Pero mira lo que pasó. Yo eso no lo consideré. Entonces, nosotros tenemos en el 2012 un viaje a Brasil, a un encuentro internacional de los equipos de Nuestra Señora. Nos reunimos en Brasilia. Y nosotros éramos la pareja responsable del sector London. Teníamos 5 grupos de parejas, más o menos cada grupo de unas 6-7 parejas. Y a ese encuentro de Brasil fuimos 5 parejas de London. Y yo vine muy tocado de ese encuentro internacional, de ver esa forma como parejas de todo el mundo, parejas que hablaban un idioma diferente, parejas con culturas tan diferentes, y todos teníamos un espíritu en común. Entonces, cuando nosotros regresamos de Brasil, nosotros llegamos con las pilas puestas a abrir más grupos. Y entonces le he dicho yo a mi esposa, vamos al seminario a tratar de conseguir un sacerdote para que sea conciliario de los grupos. Porque la idea con los equipos de Nuestra Señora es que cada grupo tiene un sacerdote que es como el guía espiritual. Y entonces fuimos a visitar otro sacerdote que también canadiense, que había estado en el Perú.
Y empezamos a hablar y a presentarle los equipos de Nuestra Señora, y el sacerdote llega y me mira y me dice: Víctor, ¿tú no has considerado ser diácono? Y entonces yo, asustado, y él me dice: espera un momento. Y él viene y me trae un brochure, me trae un panfleto con la invitación a ir a la primera reunión de invitación al diaconado. Y yo recuerdo que ese día yo tuve una discusión con mi esposa. Oye, pues lo jodido esto. O sea, perdóname, Víctor, ¿le podemos decir a la audiencia que tu camino diaconal comenzó formalmente con una discusión con tu esposa? Sí. Entonces imagínate que yo me fui para la reunión solo. Cuando yo llego y todas las personas que estaban allá estaban los hombres con sus esposas. Y entonces yo llego y llamo a mi esposa y le digo: te estoy esperando acá. Y casi que dije: si ella no llega, yo no me voy a registrar. Y ella llegó, me registré y empezó un proceso durísimo. Un proceso que sinceramente yo no creía que iba a entrar. No creía. Y gracias a Dios entré. Gracias a Dios mi esposa ha sido un apoyo incondicional desde el primer momento. Y ella es como el corazón de mi vocación también. Pero espérate un momento, Víctor, porque nos dijiste que discutiste con ella, pero no nos contaste la discusión. Sí, no, pero imagínate, no era. Ya recuerdo cuál fue la discusión. Yo le dije a ella: no, yo creo que tú no tienes que ir a esa reunión. Y cuando yo llego y encuentro, o sea, todo el mundo estaba con su esposa, y yo ahí mismo a llamarla, a pedirle perdón y: Mona, por favor, ven. Sí. Bueno, pues yo te quiero decir que no eres el único al que le ha pasado. Sí, te creo. No sé si de pronto todos habrán tenido una discusión, pero no es el único que ha llegado solo y le ha tocado devolverse, eso sí te lo aseguro. Sí, literalmente me tocó devolverme. Pero te cuento que ha sido un proceso muy bonito, porque aquí en la diócesis, no sé cómo sean los procesos en Colombia, la diócesis acoge mucho a las esposas. O sea, las esposas están invitadas a participar de todas y cada una de las reuniones de formación, de todas las reuniones donde se discute lo que vamos a ver en el próximo fin de semana de formación. Ellas están presentes absolutamente en todo, y mi esposa me acompañó en todo el proceso. A pesar de que no tuviera muy buen inglés, ella estaba ahí, pero era algo increíble porque todas las esposas de mis hermanos en el diaconado la acogieron. Excelente. Podemos inferir entonces que tanto tu familia, tus hijos, tu esposa te recibieron muy bien el inicio de tu formación. Supongo que la ordenación fue un regalo inmenso para ellos. Sí, pero te cuento que la formación fue algo muy complicado, porque el idioma es algo difícil. Y imagínate que nosotros en el primero y el segundo año, sí, teníamos una clase que ellos llaman Speech Word, que es una clase para dar discursos. Sí. Y teníamos una persona, todo un profesional de un programa que hay aquí yo diría que no solo en Canadá, sino también en Estados Unidos, que es Toastmaster. Y tú veías, o sea, en esa clase, muchos de mis compañeros eran ya maestros, que habían sido maestros toda la vida y estaban retirados. Y tú veías ese grupo de 10 hombres, cuando nos tocaba salir al frente, tú literalmente veías que a todo el mundo le temblaban las piernas y se le quebraba la voz. Y yo recuerdo que un día, hablando con el instructor, él decía, yo le hacía esa pregunta: ¿por qué? Si ellos tienen el idioma, están enseñados a estar enfrente del público todo el tiempo, ¿y por qué tan nerviosos? Lo digo yo, que no tengo el idioma. Y decía él: no, pero es que
En estos momentos ellos están enfrentados a los que son iguales a ellos, a las esposas que también estaban ahí. O sea, era súper complicado. Y te cuento que tuve una tentación grandísima en ese momento. Una de las primeras tentaciones con las que yo me encontré, no solo en el proceso de formación como diácono, sino ya siendo diácono. Y fue esta. Era como el hecho de molestarme mucho, que a veces yo quisiera expresar una idea y la gente no me entendiera qué era lo que yo quería expresar. Claro. Me dolía en el alma. Me dolía, ¿por qué? Porque en mi proceso de crecer en mi vocación, digamos que yo he tenido que pasar de aquí a pasar acá, y eso ha sido un trayecto muy largo, porque yo he sido muy intelectual y todo lo recibo, primero entraba por acá. Sí. Entonces era como sentirme muy frustrado, y yo recuerdo que ese primer año fue muy difícil. Y en el segundo año, yo recuerdo que estábamos teníamos nuestros retiros de silencio y todo, y en uno de esos retiros, recuerdo que yo escuché la voz del Señor, y el Señor me dijo a mí: Víctor, ¿y te molesta mucho que no tengas un buen inglés? Y yo, sí, me molesta mucho. Oh, ya. Y entonces llega y me dice el Señor: mira, yo te hago esta invitación a ti para que tú te hagas diácono, pero no es para que tú te vanaglories porque hables muy bien el inglés. Cuando yo te llamo a ti, te llamo con tus dificultades, con tus necesidades, con los dones que tú tienes. Y lo que a ti te falte, yo te lo voy a dar. No te preocupes por el inglés, porque si tú le colocas mucha tiza al inglés, tú eres el importante. ¿Y quién es el importante? Oh, tú, Señor, tú eres el importante, no yo. Y ya casi que te puedo decir que desde esos momentos a mí me dejó de molestar el inglés. Si lo pronunciaba mal, si había una palabra que la pronunciara mal, pues, Dios mío, mis hermanos me entendían, me comprendían en eso. Ya dejó de molestarme, y también fue como una forma de empezar a crecer en humildad. O sea, empezar a creer, que eres muy inteligente, que eres muy intelectual, y mira, aquí te coloco en otro idioma que creen que no entiendes, que no eres capaz de expresarte. O sea, fue una lección de humildad increíble, increíble. Ese fue el elemento del diaconado que transformó tu vida, entonces. Sí, o sea, a partir de ese momento yo empiezo a ver los cambios que yo tengo cuando entro al programa de formación. Incluso me acuerdo mucho de mi director espiritual, porque él me decía, el padre Cler, me decía: Víctor, cuando tú termines el programa, te aseguro que tú y tu esposa van a ser diferentes. O sea, el programa, más que transformarlos a ustedes, les va a permitir descubrir quiénes son ustedes en verdad. Oh. Mira qué interesante eso que estás diciendo para todos aquellos que tienen esa inquietud vocacional. Antes que ser, hay que saber quiénes somos, ¿no? Antes que ser, debemos saber quiénes somos. Claro. Y yo creo que eso es parte del discernimiento, ¿verdad? Yo pienso que tanto parte del discernimiento es como parte del proceso de todas las personas que en algún momento de la vida, pues todos como que llegamos a esa etapa en que todos queremos ser exitosos, que lo que nosotros construyamos salga muy bien, perdure, pero siempre es más importante el ser antes que el tener. Siempre será más importante. ¿Pensabas eso mismo antes de iniciar tu formación? Sí, porque yo digo que Dios llama a cada persona en un momento de la vida, y es algo muy especial porque
precisamente hoy tuve que prediqué ayer en la comunidad hispana y hoy prediqué en la comunidad canadiense, y hoy se nos presenta a nosotros la parábola del dueño de la viña que sale a diferentes horas a invitar a contratar a los jornaleros, y vemos cómo Dios llama a cada persona en un momento de sus vidas, cómo Dios es tan bello que respeta la libertad de nosotros para que demos una respuesta positiva, o para que nos escondamos y al último resultemos llegando a la viña a las 5 de la tarde. Pero Dios no deja de buscar, y yo pienso que yo también tuve el momento en que acepté ir a la viña. Pues hubiera deseado que hubiera sido más temprano, pero gracias a Dios ya estoy en la viña. Ya estás en la viña. Ya estoy en la viña. Víctor, ¿qué emoción se siente desde acá, desde el panel de Diaconando TV, escuchar esos testimonios? Porque pues finalmente no es solamente un testimonio para nuestra audiencia, sino para nosotros mismos como diáconos, enriquecernos de esa experiencia particular que nuestros hermanos tienen en los diferentes ámbitos en los cuales se desarrollan. Y precisamente te quería preguntar, cuéntanos un poco cómo se vive el diaconado en London, en Ontario. ¿Cómo se vive ese diaconado? Mira que es bien especial la pregunta que me estás haciendo, porque precisamente ayer tuvimos el Día del Diácono con los dos obispos de London, el Monseñor Ronald Fabro y con Monseñor Joseph Dabrowski, que es polaco, que es el obispo auxiliar. Y ayer hablamos acerca de muchas cosas referente a qué está pasando con el diaconado en estos momentos de la pandemia. Y por ejemplo, ayer en determinado momento de la videoconferencia se hizo una pregunta, y era como preguntar qué diáconos en estos momentos están leyendo el Evangelio, están predicando, están celebrando bautizos, celebrando matrimonios, funerales, y más o menos estamos entre el 65 y el 70% activos en estos momentos. Pero hay muchas parroquias que continúan cerradas. Por ejemplo, la parte de los ministerios de la caridad también está súper afectada con esto de la pandemia, porque no ha habido posibilidad de hacer visitas, de ir a la cárcel, de ir a los hospitales, porque aquí todo el mundo está guardando las normas al máximo. Y entonces, en cierta forma es frustrante, pero también al mismo tiempo que es frustrante, es también como lo que te decía yo al empezar la charla, y era que es una situación que Dios permite para que nosotros podamos crecer. Es bien gracioso que ayer el obispo Fabro hizo una meditación acerca de la parábola del buen samaritano, dirigida al diaconado, y él hablaba cómo nosotros tenemos que aprender a mirar a Jesús en esa persona herida que ha sido asaltada, que está ahí en medio del camino, y que cómo nosotros íbamos a hacer lo mismo en medio de esta pandemia. Y algo bien gracioso fue que salió una pregunta acerca de cómo utilizar la media, Facebook, YouTube, para llegarle a las personas. Y yo decía, Diaconando TV. Sí, es increíble. Y el mismo obispo decía, ahora en el programa de formación vamos a tener que entrar como implementar una clase para que los diáconos aprendan a hacer videos, para que aprendan a utilizar los medios de comunicación. Increíble. ¿Me puedes postular a mí de pronto como candidato para eso? Sí, de verdad que sí. Claro, este podría ser el sitio donde los candidatos de Ontario, de London,
hagan su stage, ¿no? Hagan su práctica aquí en este ambiente. Claro. Te cuento, escuchando ayer a los diáconos, muchos de ellos expresaban frustración porque no han podido tener sus ministerios de la caridad. Otros expresaban que han estado más ocupados ahora que antes de la pandemia. Mi situación particular es esta. Antes de la pandemia, yo venía siendo como director espiritual o acompañante de un equipo de Nuestra Señora. Venía trabajando con una institución que se llama London Intercommunity Health Center, que es en un programa que ellos tienen que se llama Senior Wrap Around, que es algo es como envolver a una persona mayor y buscar todos los recursos para ver cuáles son las necesidades que tiene esa persona, y se forma como un equipo que ayuda a la persona en varias cosas, pero hay una persona que es como el contacto con el equipo. Y entonces yo he tenido la oportunidad de acompañar hombres latinos enfermos, todos separados, ninguno católico, todos viviendo solos. Y con estas personas yo he tenido la oportunidad de servirles, y ha sido algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a Canadá, una de las cosas que me impactó de entrada fue encontrarme esta cantidad de iglesias que yo no la había visto en Colombia, incluso ni en Estados Unidos. Entonces tú empiezas a ver presbiterianos, testigos de Jehová, todas las iglesias que tú te puedas imaginar en un espacio corto. Y entonces te encuentras tú con sectas cristianas que son muy agresivas, son súper agresivas respecto al catolicismo. Y entonces me encuentro yo sirviendo a estos hombres, y yo te puedo decir a ti, jamás he tenido con ellos ni un sí ni un no. He llegado como Cristo a servirles a ellos, a lavarles los pies, y me quieren, y yo los quiero a ellos. Y se te nota la emoción con la que nos lo compartes. Sí, los quiero mucho. Y es algo increíble porque, por ejemplo, tú me decías ahora, tu esposa, ¿por qué es tan importante? Mira, te voy a decir mi esposa por qué es tan importante en mi diaconado. Mira, mi esposa es una mujer que tiene el don de la oración. Y mi esposa siempre me ha invitado a orar con ella. Yo ahora estoy haciendo los videos de la oración conyugal y son muy hermosos, porque yo hablo en la oración conyugal muchas cosas que yo he vivido con mi esposa en nuestra relación de pareja orante que le estamos caminando al Señor. Entonces imagínate que con mi esposa nos ponemos a orar. Ella a veces es gracioso porque me saca lista. Entonces, que oramos por los enfermos, por los que han fallecido, por los jóvenes, por los que no tienen trabajo, por N cosas. Y entonces nos hemos podido dar cuenta a través de los años cómo Dios va respondiendo a nuestras oraciones. Es increíble, y todo el tiempo las personas nos están diciendo, puedes orar por mí, por esta necesidad, y nosotros siempre tenemos el papelito en el bolsillo para apuntar por quién hay que orar. O sea, siempre oramos con un nombre, con una intención. Pues Víctor, te cuento que para Diaconando TV es de verdad un motivo de bendición escuchar este testimonio que tú nos das. La experiencia que nos compartes que se vive en la diócesis de London, sobre todo porque puede servir de inspiración para muchas diócesis en donde todavía el diaconado no existe, no se le ha abierto la puerta, o donde a pesar de que existe, pues el diácono, como nos compartía otro hermano diácono en otra entrevista,
pues todavía sigue siendo como un monaguillo de lujo en la celebración, pero no se desarrolla como un verdadero ministro de la iglesia, ¿no? No, eso, lo que tú estás diciendo es súper interesante, porque aquí encontramos de todo. O sea, cuando yo te digo de todo es esto. Mira, por ejemplo, cuando yo entré al programa de formación, nuestro grupo eran 10 hombres. De esos 10 hombres, uno de ellos fue aplazado y él se ordenó en noviembre del año pasado, canadiense. Y a él lo asignaron a una parroquia donde el sacerdote encargado de la parroquia es un polaco. Y él me decía a mí, yo me lo encontré en mi reunión de los franciscanos, de la orden secular, porque el año pasado yo me hice franciscano de la tercera orden de los franciscanos, de la orden secular. Y entonces me decía el diácono Leo que no había ni siquiera tenido la oportunidad de leer el evangelio ni de predicar. Imagínate, eso fue a principio de año y él se ordenó en noviembre, diciembre, enero, febrero, y ahora acabo de ver que a Leo lo acaban de transferir a una parroquia fuera de London. Seguramente por ahí va a empezar a desarrollar su ministerio. Hablo ya desde mi experiencia. Cuando yo estaba en el seminario, conocí al padre Michael Richard. El padre Michael es el jefe de liturgia de la diócesis de London y es el encargado de la parroquia de la universidad. Un sacerdote súper acogedor. O sea, él me dijo a mí, ven a mi parroquia, y la verdad él me ha apoyado incondicionalmente. Incondicionalmente. Es una cosa increíble porque, por ejemplo, aquí, cuando uno firma como el contrato con la parroquia, la diócesis firma un contrato con la parroquia representándolo a uno. Alguien de la diócesis, que es otro diácono que está a cargo de todos los diáconos, hace un contrato, entonces dice, el diácono Víctor va a estar tantas horas en celebraciones litúrgicas, estos son sus ministerios de la caridad. O sea, como que hay un inventario de las horas que está uno sirviendo. Y entonces el padre me acoge a mí y a mi esposa. Y te digo que acoge a mi esposa, ¿por qué? Porque yo creo que este caso es único aquí en la diócesis. Por ejemplo, nosotros tenemos derecho a que la parroquia nos pague a nosotros un retiro anual. Entonces, los últimos 3 años el padre me ha pagado un retiro a mí en Estados Unidos. Y entonces el padre llega y me dice, ¿y Luz María? Yo, ¿y Luz María? Otra vez, Víctor, se te olvidó Luz María. Oiga, porque es solo para el diácono, pero el padre siempre nos ha pagado el retiro a los 2. Es algo increíble. Ahora el padre, digamos, a ver, da tristeza, pero también da alegría, porque el padre hace unos 2 o 3 meses anunció de que el obispo lo va a trasladar. No sabemos dónde lo va a trasladar, pero es un sacerdote con unos dones muy especiales. ¿Por qué? Porque es un sacerdote que arrancó un programa en la Universidad de Western para que los estudiantes vayan a apoyar unas comunidades en el norte de Canadá. Entonces este sacerdote ha empezado a viajar y a conseguir dinero, y te cuento, este sacerdote ha conseguido mucho dinero y con todo ese dinero apoya 5 diócesis en el norte de Canadá, a 5 obispos, este sacerdote. Entonces ahora no sabemos qué va a pasar con el sacerdote. O sea, yo me acuerdo cuando él dio la noticia, a mí me dio mucha tristeza, y luego como 2 días después le dije, ¿sabes qué, padre? Eso va a ser muy bueno para ti. ¿Por qué? Porque en el momento que tanto tú como yo, nosotros nos ordenamos,
nosotros hicimos un voto de obediencia al obispo, o sea, para donde el obispo nos mande. Y es algo increíble, o sea, es muy fácil decir, el obispo me va a asignar a esta parroquia donde yo me siento muy cómodo, donde la gente me conoce, donde, digamos, hablo el mismo idioma de la gente, pero cuando tú tienes que ir a otro lado y tú te sientes incómodo, lo primero que va a pasar es que de una forma u otra tú vas a crecer. Claro. Y somos ordenados no para una comunidad de una parroquia, somos ordenados para toda la iglesia. Para la iglesia. Así para es. Toda la iglesia. No somos ordenados para un grupo, no, para todos los grupos. Claro que sí. No, Víctor, te quiero hacer una pregunta. Ya estamos al límite del tiempo, pero no puedo terminar este encuentro que ha sido tan agradable sin preguntarte algo. ¿Qué piensas tú de las grandes diferencias que hay en la iglesia, que es universal, pero las grandes diferencias que hay en la forma en cómo se asume el diaconado en algunas diócesis, muy diferente a cómo se asume en otras diócesis, si estamos bajo una iglesia universal? ¿Por qué crees tú que suceden esas diferencias tan grandes? Cuando nosotros empezamos a ver esas diferencias en cómo los ministros de la iglesia, por ejemplo, reciben las pautas que da el Papa, empezamos a ver las diferencias como el diaconado tiene presencia en las diócesis. Entonces, diría uno, o sea, estamos todos siendo movidos por el mismo espíritu. O sea, y yo casi que diría que hay que llamar a la reflexión a todos, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, si en verdad nosotros estamos caminando los planes de Dios, realizando los planes de Dios, o realizando planes particulares, porque eso también puede ser así. O sea, cuando yo digo, no, mira, aquí se está dando un proceso muy especial que se llama las familias de parroquias, y es un proceso muy delicado. Muy delicado, ¿en qué sentido? La diócesis de London tiene una crisis grave de vocaciones sacerdotales. Entonces estamos hablando que una gran mayoría de los sacerdotes de esta diócesis se han retirado en los últimos años o están en proceso de retirarse. Y estamos hablando de que de la diócesis de London se está ordenando 1 o 2 sacerdotes por año. Por año. Entonces, bastante pequeña. Un número muy pequeño. Y estamos hablando de que el seminario de San Pedro, que es el seminario acá de la diócesis, para sacerdotes, para todo. Entonces, ese seminario, la participación de los seminaristas de esta diócesis es mínima. Entonces, en estos momentos, ayer nos daban números acerca de los diáconos de esta diócesis, y estamos hablando de más o menos unos 75 diáconos, entre activos y retirados, porque ese es otro problema, que muchas veces la edad con la que se entra al diaconado es una edad casi que diríamos, muchos de los diáconos han entrado cuando ya están cerca al retiro. Entonces la verdad es que el tiempo que van a servir como diáconos activos no va a ser mucho. Sí. Entonces ahora el obispo le está dando está apoyando mucho el diaconado, porque sabe que lo importante con todo lo que está viviendo la diócesis de London, y el obispo se siente muy apoyado por la comunidad de los diáconos. Entonces entró al chat de los diáconos de Iberoamérica y uno ve ciertos comentarios, uno dice, wow, la realidad que se vive allá no es la misma que yo vivo acá, es totalmente diferente. O sea, aquí tenemos una crisis grave a nivel sacramental. ¿Por qué? Porque la gente, los bebés siguen naciendo, pero no hay bautizos. Vemos las parejas y no hay matrimonios. La gente se muere y muchos de ellos no tienen un funeral. O sea, es una crisis
fe. Entonces, de una forma u otra, pienso yo que los obispos deben de darle como un mayor papel al Muy importante, Víctor, eso que nos acabas de compartir. Esperamos que precisamente ese mensaje, esas percepciones que se tienen desde la vida diaconal, pues escuchen, tengan eco, y por eso tengamos a un futuro no muy lejano un ministerio que de verdad lo podamos ver de idéntica manera en cualquier parte del mundo y del continente. Víctor, ya para despedirnos esta noche te voy a hacer una pregunta. ¿Te has vuelto famoso en el canal Diaconando TV por los aportes que has hecho, especialmente por la oración conyugal, del cual ya vamos en el segundo video? Te quiero contar que hoy hay un comentario en tu video donde dicen que cuando la tercera parte, o sea que ya no solo te están viendo, sino que están preguntando por tus recursos. Pero mi pregunta es otra: ¿cómo te has sentido tú haciendo este ejercicio de Diaconando TV y colocando todo tu conocimiento y tu servicio a través de la red? Ha sido difícil. Ha sido difícil en el sentido de que, mira, cuando yo vi el artículo que tú escribiste en la página web de Diácono, Diaconía, Diaconando, yo me acuerdo que yo dije, ¿será que lo llamo o no lo llamo? Y cuando vi que era un número de Canadá, dije, no, voy a llamar. Entonces cuando tú me empiezas a hablar, no, que utilizar los medios de comunicación, y yo que nunca he abierto una cuenta de Facebook, nunca, mejor dicho, tenemos un chat de WhatsApp en los equipos de Nuestra Señora, y a mí a veces me parece copiar y mandar un mensaje, yo digo, eso no tiene valor. Entonces dicen, alguien se murió o alguien está cumpliendo años, entonces yo tomo el teléfono y llamo a la persona. Entonces empiezo a descubrir cómo puedo crecer yo en mi ministerio a través de usar los medios de comunicación. No ha sido fácil, y entonces me pasa algo muy gracioso. Bueno, ya he hecho 7, 8 videos. Y me pasa algo súper gracioso. ¿Qué es esto? Mira, por ejemplo, yo estoy predicando y la gente, hay unos colombianos que llegan y se pueden morir de la risa, que porque yo hablo el inglés con el acento paisa. Sí. Y entonces llego y digo yo, bueno, estoy haciendo estos videos y me veo bien gracioso porque hablo arrastrado, pero entonces veo que ahora se me facilita más hacer los videos. Para esta entrega del 25º domingo del tiempo ordinario, le pedí a mi hermano diácono Don Sanón, que él es facilitador conmigo para los candidatos del año 4 en el diaconado, los que se van a ordenar el próximo año. Entonces le pedí el favor de que me grabara el video en inglés. Y le dije, Don, me lo tienes que entregar tal día. Pasó ese día, pasó el siguiente, lo llamé, Don, ¿tienes algún problema? Me dijo, Víctor, empecé a grabar este video y me sonó el teléfono. Mi esposa empezó a hacer ruido con la aspiradora, que he hecho este video como 20 veces y no he podido. Canadiense, hablando en su idioma, en el inglés, y yo, wow. Entonces sí es retador. Pero entonces es algo como esto, y es exactamente lo mismo que cuando yo te hablaba acerca de cuando tenía las dificultades con el inglés, y es, Dios hace un llamado, Dios te pone las cosas ahí, y Dios pone, por ejemplo, te pone a ti para que hagas una invitación, para que todos nosotros podamos crecer en nuestros ministerios, y entonces uno tiene esa oportunidad de decir sí o no. ¿Sí? Y entonces yo dije, pues a través de mi hermano Juan Carlos, Dios me está pidiendo que haga esto. Seamos dóciles al Espíritu y seamos obedientes a lo que el Espíritu nos está pidiendo. Entonces yo lo hago de mil amores. A veces
a pesar de que en un video me pueda equivocar o por el hecho de que estamos aprendiendo cómo utilizar las herramientas para tratar de hacer mejor el video, a pesar de que muchas veces no sea capaz como de mirar a la cámara en el momento que tengo aquí el script y esté como así. Yo sé que Dios sabe que yo estoy tratando de dar lo mejor y lo estoy haciendo con mucho amor. Y por ejemplo, el hecho de empezar a grabar esos videos de la oración conyugal me parece algo muy importante. ¿Por qué? Porque yo pienso que Diaconando TV no solo es un espacio para los diáconos, sino también debe ser un espacio a través del cual nosotros podamos llegar a los ministerios que teníamos antes de que empezara esta pandemia. Por ejemplo, si yo he tenido un ministerio con parejas, es la oportunidad de que yo pueda llegar a esas parejas a través de estos videos. Lo que te comentaba el otro día, ahora tenemos aquí una situación grave con los inmigrantes, las personas que vienen de México, de Centroamérica, de muchas partes del mundo. Hubo un brote de esta enfermedad del COVID-19 y entonces ¿qué pasó? Que muchos de ellos se enfermaron. Por ejemplo, aquí cerca a London, en una finca se enfermaron como 300 trabajadores mexicanos y ya estamos hablando de que hay como 4 o 5 muertos, hombres jóvenes y todo. Entonces lo que yo te decía el otro día, ¿por qué no pensar en hacer un canal, o sea, dentro de Diaconando TV, dirigido a los migrantes que vienen a este país a dejar el sudor en esos campos para que nosotros podamos tener comida, para que sus familias lejos se puedan educar, puedan vivir con dignidad? ¿Por qué no hacer eso? O sea, Dios va colocando los medios y también te va colocando el corazón de estos medios. Víctor, muchas gracias por eso y pues para terminar te quisiera invitar a que le regalaras por favor unas palabras a la audiencia, una invitación a la audiencia de Diaconando TV que nos está escuchando. Pues yo le diría a la audiencia lo que yo me he encontrado en todos los grupos donde he estado, y es esto. Mira, cuando yo me encuentro con personas en mis ministerios de la caridad, yo me encuentro con muchos hombres que se quedan impresionados cuando dicen, oh, y este señor, que me dicen, oh, señor Víctor, porque al principio como que ni me ubican como diácono. Y, oh, señor Víctor, ¿y usted por qué está haciendo esto? ¿Por nosotros? Y muchas personas llegan y dicen, pero no entendemos, pero me gustaría hacer algo. Y entonces me encuentro en muchos grupos que las personas quieren ayudar, quieren comprometerse con el trabajo del Señor y no saben cómo. No saben, porque son tímidos, porque entre comillas les da miedo como invadir la privacidad de las otras personas. Pero yo la invitación que le hago a las personas a través de este canal es a que le pidan a Dios un corazón que sea tierno y amoroso, porque cuando tú tienes esa capacidad de amar y ser tierno con las personas, ¿qué es lo que hacen? Las personas se abren y las personas están dispuestas a que uno los ayude. Y cuando tú puedes tener de mirar a las personas como un hijo de Dios, como alguien que Dios te está dando a ti para que lo sirvas, entonces, ¿qué pasa en esos momentos? Empezamos a vivir nuestra hermandad en Dios, pero es algo que hay que pedir y que hay que tomar un riesgo, hay que tomarlo, porque si no, nos vamos a quedar mirando como la obra de Dios se deja de hacer porque muchos de nosotros no tomamos iniciativa. Pero créeme que cuando tú tienes compromiso, las personas que están viendo ese compromiso tuyo tienen una motivación para ellas también comprometerse.
Entonces yo le pido a Dios que todas las personas que lleguen a este canal, que escuchen las charlas, que puedan seguir los videos que tenemos de oración, le pidan a Dios que transforme sus corazones, que les dé un corazón atrevido. Diría yo que a veces necesitamos ser atrevidos, porque muchas veces con las cosas que son de Dios somos como esperando a ver qué pasa. Y no, necesitamos tomar iniciativa, ser proactivos, buscar trabajar en el reino de Dios. Ese es el mensaje que le quiero dar a las personas en este momento. Tener un corazón atrevido es la invitación que nos hace el diácono Víctor a pedirle a Dios. Que Dios nos conceda un corazón atrevido para poder ir siempre en la ayuda y en el socorro de todas las personas que tanto lo necesitan. Víctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista. No, muchas gracias por haberme invitado a participar de este canal y Dios quiera que Dios siga bendiciendo a todas las personas, tanto los diáconos que hacen los videos como todas las personas que llegan a este canal y se alimentan espiritualmente de estos mensajes. Excelente, Víctor. Dios te pague por eso, y a todos ustedes que nos están viendo, no se les olvide hoy antes de irse a hacer 2 cosas, por favor, 3 cosas. Darle un me gusta a este video, suscribirse al canal, aquí está el enlace para suscribirse, y activar la campanita. Ayúdanos a que la evangelización que Diaconando TV ha emprendido llegue a todos los lugares del mundo, llegue a todos los hogares a través de estas nuevas tecnologías. Estuvo con ustedes Juan Carlos Quintero, diácono permanente de la Arquidiócesis de Quebec, en Quebec, Canadá, parroquia de San Jorge de Sartigán. Para todos ustedes, bendiciones y hasta la próxima. Hasta luego.